¿Has conocido a alguien que parece vivir bajo sus propias reglas? Personas que, sin importar los obstáculos, siempre logran lo que desean, como si la vida se acomodara mágicamente a su favor. Esa no es casualidad ni un simple golpe de suerte. Es el resultado de estar conectados con la frecuencia de la invencibilidad. Un estado de conciencia tan elevado que la realidad no puede hacer otra cosa más que obedecer. Y lo sorprendente es que esa capacidad no está reservada para unos pocos elegidos. Tú también puedes despertar este poder en tu interior, aquí y ahora. En este video vas a descubrir cómo elevar tu vibración a un nivel en el que la escasez, el miedo y la limitación pierden fuerza. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta declaración: yo soy la frecuencia que transforma lo imposible en realidad. Siéntelo con convicción, porque tu transformación empieza en este instante. Para entender cómo generar una frecuencia tan poderosa que la realidad obedezca, debemos acudir a las investigaciones de uno de los pensadores más visionarios de nuestra era, Jacobo Greenberg. Este neurofisiólogo mexicano no se conformó con estudiar el cerebro como una simple máquina biológica. Su búsqueda lo llevó a explorar lo que pocos científicos se atrevieron: la relación directa entre la conciencia y la creación de la realidad. Greenberg desarrolló la teoría del campo neuronal, un espacio invisible de información y energía en el que todo lo que existe está conectado. Según sus hallazgos, lo que llamamos realidad objetiva no es un escenario fijo, sino una proyección moldeada por nuestro estado de conciencia. Es decir, lo que piensas, sientes y crees organiza la manera en que percibes el mundo y, en consecuencia, lo que vives. Apoyado en la física cuántica y en tradiciones espirituales como el chamanismo y la cábala, Greenberg demostró que la materia es tan solo el reflejo de una vibración más profunda. Por eso, si cambias tu frecuencia interna, inevitablemente cambia lo que ves fuera de ti. Este video se apoya en ese legado para mostrarte cómo dejar de reaccionar a la realidad y comenzar a dirigirla desde tu propia energía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos patrones se repiten una y otra vez en tu vida? Situaciones que parecen perseguirte, como si un ciclo invisible estuviera dictando tu destino. Tal vez lo has expresado con frustración. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? La respuesta puede incomodarte, pero es liberadora. Ya estás creando tu realidad constantemente a través de la frecuencia que emites, aunque no seas consciente de ello. Jacobo Greenberg enseñaba que no existe una realidad objetiva tal como la concebimos. Lo que llamamos mundo físico no es más que una proyección de nuestra estructura perceptiva, un filtro a través del cual organizamos la información del campo neuronal. La física cuántica respalda esta idea. En el nivel subatómico, todo permanece en estado de posibilidad hasta que la conciencia lo observa y lo convierte en experiencia concreta. El problema es que la mayoría de las personas viven este proceso de forma automática. Ven escasez, sienten escasez, vibran escasez y reciben más escasez. Reaccionan al entorno sin darse cuenta de que con esa reacción están alimentando el mismo campo que genera sus experiencias. Se quedan atrapados en un círculo. Lo que perciben alimenta lo que sienten refuerza lo que proyectan, y lo que proyectan crea más de lo mismo. Este es el gran error: creer que la realidad externa define cómo nos sentimos. En verdad, ocurre lo contrario. Tu vibración interna define qué realidad se manifiesta ante ti. Todo lo que piensas, sientes y enfocas está emitiendo una señal. Esa señal es el lenguaje con el que te comunicas con el universo. Incluso en este momento, mientras escuchas estas palabras, estás irradiando una frecuencia.
Esa frecuencia se compone de tus emociones predominantes, tus creencias más profundas y la identidad que sostienes sobre ti mismo. Y como un imán, esa vibración está organizando las personas, situaciones y oportunidades que aparecen en tu camino. Lo que muchos llaman suerte o coincidencia no es más que una respuesta vibracional. No existe azar en un universo regido por energía. Existe resonancia. Y la buena noticia es que si hoy puedes aceptar que tú mismo has creado una vida que no te satisface, también puedes reconocer que tienes el poder de crear una completamente distinta. Tu papel es dejar de actuar como un observador pasivo y comenzar a actuar como un emisor consciente, porque la realidad no se construye con lo que quieres de palabra, sino con lo que vibras de verdad. Y si decides vibrar diferente, la vida no tendrá otra opción más que reorganizarse a tu favor. Desde pequeños nos enseñaron a creer que lo real es lo que se puede tocar, medir o ver con los sentidos. La materia fue presentada como el punto de partida, como la base de todo. Sin embargo, ese enfoque es una inversión peligrosa de la verdad. Cuando colocas a la materia por encima de tu conciencia, terminas esclavizado a lo externo, obedeces a la realidad en lugar de hacer que ella obedezca a ti. Jacobo Greenberg lo explicó con claridad a través de su teoría del campo neuronal. Según sus estudios, la realidad no es algo fijo que ocurre fuera de nosotros, sino una proyección organizada por nuestra mente dentro de un campo energético universal. Esto significa que la materia que percibes, tu cuerpo, los objetos, las circunstancias, es tan solo la manifestación final de un proceso mucho más profundo, el de tu frecuencia vibratoria. El error más común es tomar lo material como si fuera causa, cuando en realidad es consecuencia. Es como culpar a un espejo por la imagen que refleja. La materia es el espejo, tu conciencia es el rostro que la define. Y cuando olvidas este principio, quedas atrapado en un juego ilusorio. Reaccionas a lo que ves afuera sin darte cuenta de que es el eco de lo que llevas dentro. La física moderna también lo confirma. Lo que llamamos sólido está formado por átomos que, en su esencia, son espacios vacíos atravesados por energía en constante movimiento. La solidez no es más que una interpretación de nuestros sentidos limitados. En otras palabras, la materia es la capa más densa y más lenta de la conciencia, no su origen. Y aquí está la trampa. Si decides basar tu identidad, tus emociones y tus decisiones en lo que la materia te muestra, siempre estarás un paso atrás. Te convertirás en alguien que reacciona, no en alguien que crea. Verás carencia y sentirás carencia. Verás problemas y vibrarás problemas. Al final, no harás más que reforzar el mismo escenario del que quieres escapar. El giro ocurre cuando dejas de darle a la materia el poder de definir tu estado interno. En ese momento recuperas la jerarquía natural, la conciencia primero, la materia después. Ya no eres un esclavo de lo que ocurre fuera, sino el arquitecto de lo que ocurre dentro. Y, al sostener ese estado, el universo empieza a reacomodarse como un reflejo inevitable. La materia nunca tuvo el control. Tú se lo entregaste al creer que lo visible es más real que lo invisible. Pero cuando inviertes esa creencia y priorizas tu vibración, la vida se vuelve un lienzo moldeable. El error de obedecer a la realidad se disuelve y nace el poder de crearla. Si existe un enemigo silencioso que te impide sostener la vibración correcta, ese enemigo es el ego. No hablamos únicamente del ego entendido como orgullo o soberbia, sino del ego como la construcción mental que surge de la interacción con el mundo externo, un conjunto de creencias, condicionamientos y recuerdos que forman una identidad artificial. El ego nace desde el momento en que llegamos a este mundo.
familia, sociedad, cultura, experiencias tempranas. Todo va moldeando una imagen de quién soy, que en realidad no es tu esencia, sino un personaje. Ese personaje se organiza a partir de lo visible, de lo material, de lo que otros dijeron de ti. Y aquí está el problema. El ego siempre está anclado en la materia y cree que ella es la autoridad absoluta. Por eso el ego es reactivo. Cuando la realidad se muestra favorable, se siente seguro. Cuando aparecen obstáculos, se llena de miedo y desesperación. Vive en una montaña rusa de emociones porque ha delegado su poder a lo externo. Y mientras lo externo determine cómo te sientes, tu frecuencia vibrará en dependencia, no en creación. Jacobo Greenberg subrayaba que el ego no tiene acceso creativo al campo neuronal. Su función es proteger, repetir patrones, sostener lo conocido. El ego recicla, pero no innova. Por eso, cuando actúas desde él, tu vibración es baja. Miedo, escasez, comparación, duda. Esa energía se convierte en un imán que atrae experiencias similares. El ego suele disfrazarse de lógica. Te dice que no confíes en lo que no ves, que no arriesgues, que controles cada detalle. Pero lo que en verdad esconde es miedo a perder su identidad programada. El ego quiere mantenerte en lo conocido, porque lo desconocido amenaza su existencia. La buena noticia es que tú no eres el ego. Tú eres la conciencia que lo observa. Eres el ser que puede elegir no identificarse con ese personaje y conectar con el yo superior, la parte de ti que crea desde la verdad y no desde la reacción. Cuando logras ese cambio de perspectiva, algo poderoso sucede. Dejas de reaccionar a la realidad y comienzas a diseñarla. Observar al ego sin fundirte con él es recuperar tu poder. Es darte cuenta de que el personaje fue creado por la materia, pero tu esencia tiene la capacidad de crear la materia misma. Y cuando asumes esa identidad creativa, tu frecuencia se eleva y la vida empieza a reflejar tu estado interior en lugar de las viejas programaciones. El ego puede acompañarte, pero no debe gobernarte. Reconócelo, obsérvalo y después elige vibrar desde tu esencia. Ahí es donde la frecuencia se vuelve imparable y la realidad se ajusta a tu favor. Imagina caminar por la vida con una energía tan sólida y elevada que nada externo logra desestabilizarte. Eso es lo que llamamos la frecuencia de la invencibilidad. No se trata de negar los retos o de vivir en una burbuja, sino de vibrar en un estado de conciencia tan alto que las circunstancias negativas simplemente no pueden afectarte. La frecuencia de la invencibilidad no es arrogancia ni indiferencia, es certeza interior. Es ese espacio en el que sabes que ya eres completo, que ya eres suficiente, que lo que deseas ya existe en el campo de posibilidades y que tu única tarea es alinearte con ello. Desde ahí no corres detrás de nada, porque entiendes que lo que buscas llegará de manera natural a tu vida. ¿Cómo reconocer si estás en esta frecuencia? Observa tu reacción frente a los desafíos. ¿Te quiebras cuando algo no sale como planeabas? ¿O eres capaz de mantenerte sereno, confiado y abierto? La verdadera invencibilidad comienza cuando tu estado interno deja de depender del entorno externo. Acceder a esta frecuencia requiere un cambio de enfoque. El primer paso es dejar de otorgarle a la materia el poder de definir tu verdad. La realidad física no es causa, es efecto. Cuando te desidentificas de lo que ves afuera y eliges sostener un estado vibracional alineado, empiezas a operar desde tu esencia creadora. El segundo paso es la autovigilancia constante. La frecuencia de la invencibilidad no admite pensamientos repetitivos de miedo o carencia. Cada vez que notes uno, tienes la oportunidad de detenerlo, redirigirlo y regresar al centro. No se trata de luchar contra ellos, sino de no alimentarlos. El tercer paso es la persistencia energética.
Muchas personas logran elevarse por momentos, pero caen de nuevo cuando no ven resultados inmediatos. Aquí está la clave. La frecuencia de la invencibilidad se sostiene incluso cuando no hay pruebas visibles. Confías en que la realidad se está reorganizando, aunque todavía no lo veas con los ojos físicos. Y, finalmente, está la entrega consciente. La invencibilidad no significa controlar cada detalle, sino aprender a soltar el cómo y mantenerte abierto a que el universo acomode las piezas. Tú solo te enfocas en tu estado. Vivir en esta frecuencia no significa que nunca tendrás retos, sino que los retos ya no tienen poder sobre ti. Tu vibración los trasciende y en ese nivel de conciencia, la vida responde inevitablemente a tu favor. La verdadera fuerza no es resistencia, es conexión con tu energía más alta. Existe una verdad sencilla y poderosa. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Tus anhelos no tienen el poder de transformar la realidad si tu identidad vibracional no corresponde con ellos. Para que la realidad obedezca, no basta con cambiar pensamientos superficiales. Es necesario convertirse en una nueva versión de ti mismo, una identidad energética que resuene con la vida que quieres manifestar. Jacobo Greenberg señalaba que el campo neuronal responde a la estructura perceptiva que proyectamos. Esa estructura no se define solo por lo que piensas, sino por cómo te ves a ti mismo, qué emociones predominan en ti y qué historia cuentas sobre quién eres. Tu identidad es la emisora de tu frecuencia. Si tu identidad está construida sobre la escasez, el miedo o la inseguridad, el campo reorganizará la materia para reflejarlo. Pero cuando eliges conscientemente asumir una nueva identidad, el reflejo externo cambia inevitablemente. No esperas a que la realidad mejore para sentirte diferente. Te sientes diferente primero y la realidad se ajusta después. ¿Cómo crear esta nueva identidad energética? El primer paso es decidir quién quieres ser. Escribirlo puede ayudarte. Mi nueva identidad es alguien que, completando con las cualidades, actitudes y emociones que esa versión tuya ya posee. El segundo paso es actuar como si ya fueras esa persona. Pregúntate, ¿cómo caminaría, hablaría o decidiría mi yo abundante, seguro y libre? Cada pequeño gesto coherente fortalece el puente hacia esa identidad. El tercer paso es sentir lo que sentiría esa versión de ti. La emoción es la fuerza que imprime la frecuencia. No basta imaginarte exitoso, necesitas sentir la gratitud, la paz y la certeza de que ya lo eres. Al sostener esa emoción, el universo entiende que la vibración está instalada y responde en consecuencia. Y lo más importante, debes ser constante. Una identidad no se construye en un día. Igual que un músculo necesita repetición, tu mente y tu energía requieren práctica diaria para consolidar este nuevo estado. Ese es el verdadero salto cuántico. No saltas hacia una realidad diferente, sino hacia una versión diferente de ti. Y como consecuencia inevitable, la realidad que experimentas se transforma para reflejar tu nueva frecuencia. La pregunta entonces no es ¿cuándo llegará mi cambio?, sino ¿cuándo decidiré encarnar la versión de mí que ya vive ese cambio? La decisión es el inicio, la práctica lo consolida y el universo hará el resto. Uno de los mayores bloqueos para sostener una frecuencia poderosa es la necesidad de control. La mente humana, entrenada en la lógica y en la supervivencia, quiere saber con exactitud cómo sucederán las cosas, en qué momento, a través de quién o por qué camino. Esa obsesión por el cómo es una trampa del ego que limita el flujo natural del universo. Jacobo Greenberg explicaba que la realidad se manifiesta como respuesta a la estructura perceptiva que proyectamos sobre el campo neuronal. Dicho campo contiene infinitas posibilidades y ya tiene las respuestas.
Sin embargo, cuando intentamos imponer un cómo desde nuestra mente limitada, restringimos la amplitud de lo que podría manifestarse. Es como cerrar una puerta inmensa para forzar la entrada por una rendija. El principio es claro: tú eres responsable del quién eres, no del cómo llega. Tu frecuencia es el mensaje que envías al campo. El universo se encarga de organizar el resto de manera perfecta, aunque no siempre comprensible para tu lógica. Cuando sueltas el control, expresas confianza en que existe una inteligencia superior trabajando contigo y a tu favor. Soltar no significa resignarse ni rendirse. Significa alinearse y abrirse. Significa sostener tu vibración con claridad y permitir que la realidad se acomode en consecuencia. Entregar el cómo libera tu energía de la ansiedad y la coloca en la certeza, que es la vibración que acelera los cambios. ¿Cómo saber si realmente has soltado? Cuando puedes sentir paz, aunque no tengas la manifestación visible aún. Cuando tu alegría proviene de tu estado interno y no de la validación externa. Cuando no persigues, sino que confías. Ese es el signo inequívoco de la verdadera entrega. El gran paradoja es que cuanto más intentas controlar, más bloqueas el proceso, y cuanto más confías, más rápido se abre el camino. El apego vibra escasez, porque transmite necesidad. La entrega vibra abundancia, porque transmite certeza. Esto no quiere decir que no debas actuar. Claro que hay acciones, pero no son acciones forzadas desde la ansiedad, sino acciones inspiradas desde la intuición. La entrega crea el espacio para escuchar esa guía interior que sabe cuál es el paso correcto. El secreto está en recordar que lo visible es efecto, no causa. Tu única tarea es cuidar tu vibración, sostener tu identidad creativa y permanecer abierto. El resto lo organiza el campo de posibilidades. Como dicen las enseñanzas espirituales, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando sueltas el cómo, permites que la frecuencia haga su trabajo y que la realidad, inevitablemente, se incline a tu favor. Ahora ya sabes que la clave no está en obedecer a la realidad, sino en emitir una frecuencia tan firme que la realidad no tenga más opción que obedecerte. Has descubierto cómo el ego sabotea tu energía, cómo la materia es solo un reflejo y cómo puedes crear una identidad vibracional capaz de sostener la frecuencia de la invencibilidad. Pero todo este conocimiento no tiene poder si no lo aplicas. A partir de hoy, obsérvate. ¿Qué frecuencia estás irradiando al despertar? ¿Estás reaccionando a lo externo o estás eligiendo tu estado de manera consciente? Recuerda que tu energía es tu verdadero trabajo. La materia siempre llega después. Comienza a practicar de forma constante, prioriza tu vibración, sostén tu nueva identidad y entrega el control del cómo al campo infinito. Haz de tu vida un experimento consciente y verás cómo el universo empieza a reorganizarse a tu favor. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Comparte este video con alguien que necesita recordar su poder. Y en los comentarios declara con fuerza: confío en mi frecuencia, la realidad ya me obedece. Ese será tu primer paso hacia una transformación inevitable.